Dios. Hebreos 4, del 9 al 13 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque, escucha bien, porque la palabra de Dios, ¿tenéis Biblia ahí? ¿Tenéis Biblia? La palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta aquí es la palabra del Señor. El ser humano busca reposo. Todos buscamos reposo. Vivimos en una sociedad de estrés. La gente se atiborra de pastillas para encontrar reposo. La gente no sabe qué hacer para encontrar reposo, porque el reposo es un anhelo que lleva dentro todo ser humano. Todos buscamos un reposo, todos buscamos estar descanso. Hace tiempo hice un programa de radio que se llamaba El reposo del guerrero. Yo lo había escuchado, no es mío la frase, lo había escuchado hace tiempo. Y le llamé eso, ¿no? Porque aún la gente que están peleando, la gente que están luchando, la gente que están las más violentas del mundo, cuando llegan a su casa dice: quiero paz. Hay un momento en que tengo que descansar. El ser humano no puede estar con la adrenalina a 100 todos los días de su vida. Busca reposo. Hay un momento en que el ser humano, aún, ya os digo, el más violento, el más cruel, el más malo, tiene que parar y tiene que descansar. Por eso la gente practica yoga, hace meditación, lee libros, hace viajes a lo largo del mundo. Me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando muchos de ustedes no habíais nacido, que yo escuchaba un grupo de música fundado en Liverpool, se llamaba Los Beatles. No sé si alguno sabe de quién hablo. De los Yuval sabréis, pero a lo mejor de los Beatles no conocéis. Bueno. Y ellos golpearon la sociedad occidental de una forma tremenda. Y una de las cosas que hacían era, iban a la India, buscaron a un yogi, Maharishi Mahesh, y estaban con él buscando su reposo. Uno de ellos, George Harrison, se convirtió a todo el budismo y cantó canciones que parecían cristianas, pero no lo eran. Oh, Sweet Lord, oh, Dulce Señor. Bueno, al final le está cantando a Hare Krishna, no a Jesús, ¿no? Entonces, buscaban el reposo, buscaban el descanso, y fueron allá a la India a encontrar ese reposo. La gente busca de un lado y para otro. La misma Biblia dice que correrán de aquí para allá en los últimos tiempos. La gente está buscando. Pero ¿qué ocurre? Que ese reposo que buscan nunca les llega. Les va. Y si acaso les llega en algún momento de sus vidas algo parecido a ese descanso que están buscando, se les va como la arena entre los dedos. Llegó, pero desapareció. Y no lo encuentran, porque escucha bien, el reposo, el auténtico reposo, está unido, casado, relacionado con la obediencia a Dios. Si no hay obediencia a Dios, tú nunca vas a encontrar ese reposo, ese descanso, esa paz, ese anhelo de todo ser humano que no encuentra
solamente se encuentra cuando alguien decide en su corazón: voy a obedecer a Dios. Versículo 11 dice: procuremos pues, procuremos. No es una cosa que venga sola, tú tienes que procurarlo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, si no entras en el reposo es porque algún tipo de desobediencia hay en tu vida. Algo estás haciendo que no es exactamente la voluntad de Dios. ¿Entiendes ahora por qué hay cristianos que no están en el reposo de Dios? Porque en cierto aspecto vienen al culto, están aquí, pero en el fondo están haciendo lo que, perdónenme la frase, lo que les da la gana, en vez de hacer la voluntad de Dios y el plan de Dios. Así que tú puedes venir a la iglesia, pero si no haces la voluntad de Dios, aunque vengas a la iglesia, no vas a disfrutar del reposo que Dios quiere darle a los que le siguen, a los que le sirven, a los que le obedecen. Amén. Sin obediencia no hay reposo. Aleluya. Uno tiene que escoger entre obedecer y desobedecer, o lo que es lo mismo, uno tiene que escoger entre encontrar el reposo o no encontrar el reposo. Solo la obediencia a la palabra produce el reposo que todo ser humano está buscando. Solo acercarse a la palabra de Dios y obedecerla es lo que va a hacer que tú y yo tengamos ese descanso que anhelamos. Sí, yo sé, cuando tú tienes casa, Ismael lo estaba compartiendo, lo último que yo quisiera hacer es regresar al mundo del cual salí. Pero Dios me dijo: ve y saca a esa gente igual que yo te saqué a ti. Él no quería turbulencia, pero cuando obedeces viene la paz de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás en el plan que Dios tiene para ti, esa paz viene y descansa. Yo no quería ser pastor, yo quería ser evangelista, pero evangelizaba y no se convertía a nadie. Y cuando empecé a dar discipulado, a formar a gente, a escuchar a gente, vi que había resultado y que Dios me usaba en ese área. Y me vino el reposo. Estoy donde yo tengo que estar. Nunca vas a tener reposo de Dios si estás donde no tienes que estar. Si estás en un lugar donde Dios no te puso. Si estás haciendo una tarea que Dios no quiere que hagas. Y fíjate qué interesante. El Señor nos dice que tenemos que reposar de nuestras obras. ¿Cómo es eso? Pero, ¿qué quiere el Señor? Que no haga nada, que no actúe. Dice: el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Yo estaba leyendo esto y diciendo, bueno, el Señor dice que por los frutos los conoceréis. El Señor dice que tenemos que hacer la obra de Dios. Dice, está buscando a gente que le sirva, gente que trabaje en el reino. Y aquí me está diciendo que tengo que descansar de mis obras. Señor, ¿esto cómo se casa? ¿Cómo puedo estar quieto pero haciendo? ¿Cómo puedo dejar de actuar pero actuando? No entiendo. Y aquí está hablando de algo muy interesante. Dios trabajó 6 días, pero el séptimo descansó. Dios actuó y reposó. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que tú tienes que reposar de tus obras. Y tienes que hacer las obras de Dios. El problema por el cual la gente no encuentra reposo es porque hace sus obras aún en la casa de Dios, en vez de hacer las obras de Dios. El que ha reposado de sus obras es porque ya no hace sus deseos ni tiene sus planes. Aleluya. Dios está buscando un pueblo sin planes, porque Él tiene planes estupendos para darle. Dale un aplauso al Señor. Dios tiene planes para ti. Los tuyos no valen, valen los suyos. Dios está buscando un pueblo que abrace el plan de Dios. Es que yo quiero que sea así, es que esto es así, y esto es asado, esto no sé qué.
Me iban a venir hermanos diciendo, pastor, hagamos esto y esto y esto y esto, porque en mi iglesia se hacía cuando estaba en mi país, no sé qué. Y vamos a organizar con muy buena intención. Y le digo, hermano, si yo ni siquiera, si aquí ni siquiera se hace lo que yo quiero, se va a hacer lo que tú quieres. Si ni yo sé, si Dios es el que va cambiando, Dios es el que va dirigiendo. La iglesia de Dios efectiva es una iglesia que entiende que Dios es el que manda, que Dios es el jefe. Que cuando lee a Jesucristo es el Señor, no lo utiliza como una frase bonita para pegar en el coche detrás, ni para poner en la puerta de la iglesia. Es alguien que entiende que hay uno que manda y tú que eres el que obedece. Amén. El reposo se logra cuando hay una voluntad sometida a la voluntad de Dios. Cuando tú dices, yo tengo muchos planes, quiero hacer muchas cosas, pero Señor, tú eres el jefe. Si quieres los hago, si no quieres, no los hago. Cuando estaba aquí, el hermano Marvel Wood el otro día dice, cuando la gente tiene problemas, ¿qué hace? Yo pensé, se van a Londres. No oran, no buscan a Dios, se van a Londres, ahí del tirón. Yo lo pensé cuando estaba, no lo quise interrumpir, ¿no? El pueblo que conoce a su Dios se pone de rodillas y busca a Dios. Y si Dios lo quiere llevar a Londres, bien. Pero si Dios lo quiere aquí, se queda aquí. No sé si captan el mensaje. Uno no va donde quiere, uno va donde Dios lo lleva. Cuando Dios reposa, ¿qué pasa? La creación se para. Dios está haciendo el mundo en 6 días y cuando acaba de trabajar, ¿qué pasa? ¿La creación se para o la creación continúa? Dios trabajó 6 días y cuando descansó, la vida siguió, la vida continuó. La vida, como decía en la película, busca camino para desarrollarse. Hermano, cuando usted reposa, el plan de Dios continúa. Dale un aplauso al Señor. No sé si estás captando la idea. Cuando tú reposas de hacer tu voluntad, es cuando el plan de Dios empieza a hacerse y cuando la vida de Dios continúa y se realiza en tu vida. ¿Entiendes ahora por qué hay gente que se llevan toda la vida haciendo cosas y nunca tienen el reposo de Dios? Vamos a hacer esto y ahora esto y no sé qué. Y lo ves tú, cristianos, con un estrés interno, con una cosa, y ahora vamos a hacer y no sé qué. Y con muy buena motivación. Y yo, para. Pero es que tengo que hacer. Si yo hago mi plan, yo tengo que hacer mi plan. Pero si yo hago el plan de Dios, Él va a hacerlo. Yo solo voy a reposar y el plan de Dios va a salir. Esta es la diferencia. No tengas planes. O mejor dicho, estate dispuesto a dejar tus propios planes. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver a Dios moverse, aun cuando tú no estás haciendo nada. Porque Jesús, sin hacer nada, no deja nada sin hacer. Van a empezar a pasar cosas en tu vida. Y tú no sabes. Y un local de 300.000 euros lo vas a comprar por 62. Y luego encima ni impuestos vas a tener que pagar. ¿Pero qué pasó ahí? Es Dios actuando. Es Dios actuando, es Dios haciendo, es Dios moviéndose. Hermanos, no reposar es desobedecer. Procuremos pues entrar, como leímos antes, en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, desobedecer no es matar, que también. No es robar, que también. No es adulterar, que también. Desobedecer es hacer lo que tú quieres. Desobedecer es no someterte al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Desobedecer es tener una estrategia personal
y no abrazar las estrategias de Dios. Eso es desobedecer, pero es la desobediencia más sutil. Es una desobediencia cristiana, bautizada en agua, en lenguas, en el Espíritu Santo y que lee la Biblia, pero es desobediencia. Es sutil, porque es la desobediencia, desgraciadamente hay otras, pero es la más frecuente en el reino de Dios. Espero que sea la más frecuente, pero es desobediencia. El Señor, cuando vino, dice: no hago mi voluntad, sino la del Padre que me envió. El Señor no fue a la cruz porque quería ir a la cruz. El Señor no fue a la cruz porque, en fin, quería marcar una época, quería hacer historia. El Señor fue a la cruz porque el Padre quería que fuera a la cruz. El Cordero inmolado, el Cordero murió por ti para que tú no tuvieras que morir. Por amor a ti, Dios entregó su vida y murió en la cruz. No por gusto. A nadie le gusta pasar por una cruz. La gente estaba días agonizando antes de morirse en la cruz. No era divertido estar crucificado. Era una muerte terrible. Te desnudaban, te colgaban ahí, pero desnudo de pies a cabeza, Normalmente los artistas siempre le ponen algo ahí. El Señor estaba desnudo. Porque así estaban todos los crucificados. Y la gente pasaban, se burlaban, estaba muriendo, se burlaban, algunos le escupían. Otros le tenían pena, misericordia, dependiendo del que pasaba por allí. Eres tú el Hijo de Dios y no puedes bajarte de la cruz. A otros sanó y no puede salvarse a sí mismo. Baja, desciende de la cruz. Una persona indefensa que está agonizando, que está muriendo, y hacer chistes. Eso no le gusta a nadie. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque el Padre quería. El Señor te dice: da una ofrenda al hermano. ¿Cómo peleas, ¿Cómo peleas? Incluso saca tu argumento. No, tengo que trabajar, que trabaje el hermano, que no sé qué, no sé cuánto. Te lo estoy diciendo yo. No, pero Señor, no. Tengo que pagar el casero, tengo que pagar no sé qué, tengo no sé cuánto. Últimamente la gasolina ha subido, Señor. El IPC, empieza a hablarle de economía al Señor y todo. Le dice que se lo deje. Te llama jefe: mira, que tengo un trabajo nuevo para ti, vas a ganar 500 euros más. Si tú obedeces, las cosas siguen solas. Si tú haces el plan de Dios, vas a ver la gloria de Dios moverse en tu vida y van a pasar cosas. No sea como aquellos que desobedecen sirviendo a Dios. Qué triste desobedecer y fracasar en la iglesia pensando que se está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Dios busca a personas que adopten la voluntad de Dios como suya propia. ¿Cuál es tu voluntad? Esta. Pero tú nunca has pensado así. No, pero Dios sí. Y si Dios piensa así, esa es mi voluntad, ese es mi pensamiento, esa es mi idea. Si me puedes ayudar y darle, porque esto... La obediencia a la palabra es importante porque es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es la que hizo los cielos y la tierra. ¿O cómo se hizo el mundo? Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, Dios hablando creó la tierra. La palabra de Dios lleva en sí vida, genera vida. Cuando Dios dice algo, viene la vida de Dios. Vale. La Biblia es la palabra de Dios. Hay una palabra de Dios escrita, amén. Dios se preocupó en escribir la palabra de Dios. Dios se preocupó en escribir la Biblia. Y la Biblia cambió nuestras vidas, ¿o no? Hoy estaba viendo el programa cristiano
que ella es la segunda. Y salió una pareja, un matrimonio que no podía tener hijos, pero que Dios le dio hijos a pesar de que no podían tener hijos. Y estaban contando el testimonio, cómo conocieron al Señor. Y dice, a mí lo que más me afectó fue cuando llegó y me dijeron, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y decía, yo siempre había escuchado de Dios, yo siempre había entendido de Dios, pero yo no sabía que yo tenía que abrirle la puerta para que Él entrara en mi vida. Para mí Dios era algo lejano y de pronto aquí la Biblia me está diciendo que yo tengo que dejarle que venga. Lo hice y mi vida cambió. La palabra de Dios cambia vida. La Biblia, la palabra de Dios va a hacer cosas grandes en nosotros, va a trastornar nuestras vidas. Si obedecemos a la palabra de Dios, nuestras vidas van a sufrir un cambio glorioso y de bendición en nosotros. Amén. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios escrita no está contaminada, es viva, es eficaz, es pura, es cortante que más espada, que una espada de dos filos. Es una palabra que transforma a la gente que la ama y la obedece. Hermano, Dios se preocupó de ti hasta el punto que te mandó una carta de amor llamada Biblia, palabra de Dios. Tenemos que entender que cada letra que está aquí está escrita aquí para que tú cambies, para que tú mejores y para que tú veas el poder de Dios en tu vida. Amén. La palabra de Dios cambió nuestras vidas. ¿Puedo seguir? Vamos a ver. Bueno, pues cámbiame tú si puedes y si no yo. Pero hay también una palabra de Dios oída. El cristiano tiene que leer la Biblia, pero tiene que orar también. Hay una palabra de Dios. Dios habla hoy. ¿Tú sabes que Dios habla hoy? Nunca te va a decir lo contrario que esto. Pero hay cosas que uno no sabe en el día a día y necesita escuchar la voluntad de Dios. Dios no te va a decir, el vecino te molesta, mata al vecino. Dios no te lo va a decir, porque la Biblia dice, no matarás. Lo que Dios te diga en tu día a día nunca va a contradecir la palabra de Dios, que necesitamos saber en el día a día. ¿Con quién me casaré? La Biblia no dice, Pepito, cásate con Antoñita. No dice eso. Le dice que nos casemos. Bueno, pero ¿yo con quién me tengo que casar? Pues ponte de rodillas, busca a Dios y deja que el Señor te guíe y te dirige. Y Dios te va a hablar, porque hay una palabra de Dios escrita, pero hay una palabra de Dios viva, que los cristianos buscan en oración cada día. Es una palabra que nos va a llevar a las cosas del día a día. Los cristianos somos gente que tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que escuchar a Dios en oración. Escucha bien, escuchar a Dios en oración. No solamente rezar, no solamente repetir palabras, sino escuchar la voz de Dios. Conocí a un pastor que ocurrió unas cosas y después de esas cosas me dice, va a ocurrir ahora esto y esto y esto. Me quedé así. Dice, yo conozco a Dios. Cuando tú buscas a Dios, tú acabas conociendo a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, sabes cómo Él va a actuar. Yo sé que si tú das a Dios, Dios te va a bendecir. También sé que si das para recibir bendición, no vas a recibirla. Pero si tú das porque amas la obra de Dios, Dios te va a bendecir. Y yo lo sé. Uno no negocia con Dios, pero es un principio que está ahí. Dios va a hablarte si tú le buscas. Cambia al siguiente. Es viva y es eficaz. No es un adorno, produce frutos eficaces a todos los que lo obedecen. Pasa a la siguiente. Es cortante. Eso es lo que ya no nos gusta, ¿verdad? Es como un bisturí. Corta lo que sobra, corta lo que no es nuestro. Cuando alguien va al médico, el médico le dice, yo me acuerdo cuando llevaba como 15 años o más con cólicos de vesícula
cólicos de vesícula. En una de estas me dice el médico, hay que operar. Os puedo asegurar que me hubiese gustado que hubiese mandado pastillas, jarabes, inyecciones. Pero no, me dice, hay que cortar. No hay otra opción, doctor, no hay otra opción, hay que cortar. A mí me gustaba la idea. Eso de entrar en un quirófano y que empiecen a hacerte cortes, empiecen a hacerte cosas, no me gustaba la idea. No sé, yo a día de hoy no entiendo cómo la gente entra en voluntario en los quirófanos a ponerse más guapos. Digo, entre comillas, porque algunos salen más feos, no sé. Los ves después de operar y antes, se empieza a ahorrar el sofocón. Pobrecito lo que le han hecho. ¿Verdad? Parece le estiran, le quitan, hasta la risa le quitan con ese así. A todos con la misma cara. Dios mío, pues qué cosa, ¿no? Y yo, así que ¿cómo está? Las arrugas bellas. Así que ¿cómo está? Y a mí no me hizo gracia. Pero yo tampoco me hacían gracia los cólicos de vesícula. Así que entré en el quirófano, me operaron, ahora estoy feliz. Ya no me dan cólicos de vesícula. Ya no tengo miedo con lo que como. Como con cuidado porque me tengo que cuidar. Pero ya no me da miedo, antes comía con miedo. A veces me da, a veces me da. Y ya ni sabía por qué me daba, porque a veces comía una cosa y me sentaba bien y luego volvía a comer lo mismo y me sentaba mal. Claro, eran cólicos de vesícula. ¿Vale? Tuve que pasar por el bisturí y gracias a eso se me quitó el dolor. Dice que toda espada de 2 filos. Dale, miren, esa espada es la que usaban los romanos. Es la espada de 2 filos. Dale la siguiente, por favor. Se llamaba gladius. Y aunque parezca sorprendente, es un invento español. Las tribus que había en España inventaron este tipo de espada. No corras más, déjala ahí. Tenía filo por un lado, filo por otro y una punta que era terrorífica justo en el centro. Cuando Aníbal va a invadir Roma, contrata un montón de mercenarios de muchos tipos, de muchos países, y controla a los mercenarios celtíberos, los que estaban aquí, los de los pueblos, y tenían esa espada. Hicieron un destrozo a los romanos que se la copiaron y empezaron a usarla ella. Entonces, se podía usar dando así y dando así, era punzante. Ellos tenían una especie como de cota de malla, pero eso atravesaba la cota de malla y da igual que tuviera, te metía 10 centímetros, te atravesaba así, aunque estuviera protegido. Pasa a la siguiente, verá, ahí se ve la punta, no era ninguna broma, es un estilete. ¿Sigue? Por eso dice la Biblia que penetra. Es una espada de 2 filos que penetra. La palabra está para llegar a lo más hondo. La palabra está para llegar allí donde nada más puede llegar. Dios no nos quiere que cambiemos apariencia. Antes iba a una iglesia, ahora voy a otra. Antes llevaba un libro, ahora llevo la Biblia. Antes decía unas cosas y ahora digo otras. Dios quiere cambiarte en profundidad. Amén. Dios no se anda por las ramas, Él va a la raíz. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cambia. Dice que discierne. La palabra discernir en griego es kritikos. ¿Te suena? Que significa apto para juzgar. Kritikos. De ahí viene la palabra criticar. Enseñanza. El que critica está emitiendo un juicio. Si tú eres un criticón, es que tienes complejo de juez. Y vas diciendo, Hay que ver con lo que hizo, hay que ver lo que dijo, hay que ver cómo se vistió, hay que ver el tal, hay que ver el cual. Un juez, ¿no? Un criticón. La palabra criticar, la palabra discierne es la palabra critico.
Quiere decir que juzga de forma efectiva, que va discerniendo, que no hace un juicio así en plan a lo bruto, sino que habla exactamente lo que tiene que decir. El único juicio que no falla es el juicio de la palabra de Dios. No sé si lo estás captando. Tu juicio va a fallar, el de la palabra de Dios no, porque es un juicio justo, correcto, exacto. Dios sabe exactamente lo que te ocurre, lo que te pasa. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta. Hermano, la palabra que crea el mundo sigue avanzando. Y Dios conoce lo creado. Cuando yo era chico y hacía una trastada, mi madre me decía, ¿la has hecho tú? Digo, ¿por qué? Porque me decía, porque te parí y te conozco. Ella me dio a luz, me conoce desde chiquitito y sabía cómo yo era. Dios te ha hecho a ti. Él discierne, Él te conoce y Él sabe lo que hay. Todo está puesto ante los ojos de Dios. Amén. A veces las palabras ocultan las intenciones. La gente dice cosas, pero quieren decir otras. O no quieren decir otras. Y en el mundo la gente está así. La gente dice una cosa, pero en el fondo quieren otra. Pero la Biblia dice, Dios dice que tenemos que dar cuenta a Él. Pasa la siguiente, pásalas todas. Pásalas todas. No sé, igual es el mando este que no está funcionando, la pila se ha gastado, lo que sea. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Cuando estemos en el cielo, la palabra de Dios es lo que nos va a juzgar. Cuando tú vas a un juicio, ¿qué aplica el juez? Lo que se le ocurre a veces, ¿no? Bueno, lo normal es que aplique la ley. La ley es así, la ley dice esto y usted tiene que cumplirlo. Usted no lo ha hecho, le corresponde tantos años de cárcel o una multa de tanto. La ley es la que nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar por su palabra. Amén. La palabra de Dios es lo que va a dar el margen y nos va a decir, Dios nos va a pedir cuenta en base a lo que Él nos ha dado. Al que mucho se le demanda, mucho se le pide. Y hermano, somos gente privilegiada. Usted conoce a Dios. Estaba el hermano compartiéndonos ayer que una de las cosas que tienen los musulmanes es que creen que no pueden conocer a Dios. Que Dios está allí y nosotros aquí. Nosotros somos el pueblo que conoce a su Dios. Y así lo dice la Biblia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Usted tiene conexión íntima con Dios. Usted lo conoce. La gente no sabe qué hacer con sus vidas. Usted tampoco, hasta que escuchó la voz de Dios y le dijo lo que tenía que hacer. Amén. Y qué bueno haber encontrado al Señor. En este mundo tan conflictivo, donde todo el mundo busca la paz. Qué bueno haber tenido un encuentro con el Señor, que es la salvación. Y qué bueno empezar ahora a obedecer a Dios y servirlo. Amén. Somos gente privilegiada. Somos gente que hemos tenido la bendición de conocerlo personalmente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está contigo. Él está en tu interior. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cierra tus ojos ahí. Señor, te damos gracias porque un día te conocí.